Bueno, voy a grabar a partir de ahora. Bueno, chicos, volvemos. ¿Están viendo ustedes la proyección de la clase? Sí, se ve perfecto. Bueno, profe. estamos. Ninguno se acopló recién, ¿verdad? Todos son los mismos que estaban hace rato. Quedamos en este cuadro que era de frecuencia cardíaca según las edades, que de hecho yo les puedo imprimir para la práctica o ustedes ya tener ahí también. Y les va a servir. Ahora vamos a pasar en esta segunda parte de la clase, vamos a hablar un poquito de los factores que influyen, de la importancia del calentamiento, ya vamos a adentrarnos otra vez en el calentamiento, las consideraciones generales y las fases también del mismo, que ya lo manejan, pero siempre hay algo más que recordar o que acotar, ¿sí? Vamos a arrancar con los factores. Ustedes, aparte de lo que ya veníamos hablando, de lo que ya citamos anteriormente, ¿qué otros factores ustedes consideran necesario en el momento antes de la realización del ejercicio físico, de la actividad física? ¿Qué factores externos ustedes creen que juegan en contra o a favor en el momento de empezar o de querer arrancar una práctica deportiva o arrancar un ejercicio o arrancar alguna actividad? Escucho ideas. La locación puede ser Podría ser el ambiente, profe. Ambiente, el ambiente, la locación. sí. ¿Por qué? Temperatura. Sí. ¿Tienen sus razones específicas? Para trabajar en la sombra, al menos con este calor de loco que tenemos, ¿verdad? Más por el sol. Pues si no, se van a insolar los alumnos. Profe, ahora también más bien con el tema del humo y toda esa onda, influye mucho también en la recuperación. O sea, para la gente que entrena al aire libre. Estamos, y eso que uno trata de usar tapabocas, pero está totalmente contraindicado Sí, pero dentro de realizar actividad imposible física. por ahí es entrenar con tapabocas. O sea, yo al No menos sé qué modelo no puedo. de tapabocas tenemos que utilizar ahora. Seguro van a sacar alguno Red Pro ya otra vez. ¿Qué tal la mascarilla que es para entrenarlo? ¿Qué es? ¿Mascarilla para entrenar? Hay una mascarilla que es para entrenar. Sí, hay el que tiene el respiradorcito ahí, pero... Sí. Simula la altura de tal parte, no sé qué, y tal. Ya van a... Si no está preparado, te va a llevar rápido a esa altura. Próximamente va a ser un chalequito ya con el incorporado con eso. Hay mascarilla con filtro también. Con filtro, sí. Pero bueno, entonces vamos a adentrarnos un poquito acorde a lo que fueron citando. Ustedes más tuvieron en cuenta el tema ambiental, ¿sí? Temperatura por sobre todo, porque es lo que más sufrimos, ¿verdad? Entre los factores que influyen también podemos encontrar, acuérdense del rango de edad. A más edad, más tiempo necesitamos para lubricar, para preparar al organismo, para entrar en calor, ¿sí? Para la movilización de los segmentos corporales. Y a mayor edad hay que dedicarle más tiempo a la parte de preparación, a la parte del calentamiento, ¿estamos? La entrada en calor. La temperatura ambiente, que fue lo que ustedes ya citaron, que es lo que más aflige hoy en día. Cuando más baja sea esta, más tiempo se dedica, o sea, a temperatura menor, sabemos que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo en el calentamiento. No es lo mismo hacer el calentamiento en invierno que hacer el calentamiento con este calor de 42 grados. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿sí? Que en el frío estamos todos como muy tiesos, como muy duros, ¿sí? Y cuesta darle entrada en calor. Entonces, a eso se refiere. Y viceversa, ¿verdad? Que cuando hace mucho calor, entonces también tener cuidado con las pausas y con el esquema de ejercicio que vamos a ir presentando. No puede ser, acuérdense que tiene que ser siempre de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? De lo más suave a moderado, porque no llegamos a un máximo acá en lo que es el calentamiento. La condición física de la persona, del individuo. A mejor condición física,
menor tiempo de calentamiento y activación. Todo sale más fácil, es más fluido. ¿Sí? Una persona, y evidentemente acá juega también un papel importante la facilidad que tienen ya de coordinar ciertos movimientos. O sea que podemos poner movimientos un poco más complejos, ¿sí? Que una persona que está iniciando y que no es una persona totalmente activa, que no tiene una buena condición física, entonces los movimientos son también limitados. Y acá también evidentemente entra la parte de sobrepeso, también podemos meter eso porque hay ciertos movimientos que cuando uno está con mucho sobrepeso son movimientos muy básicos y desplazamientos básicos lo que podemos realizar para el momento de prepararnos durante el calentamiento. Hablamos también de lesiones, esto es importante, tenemos muchas personas, casi todos tenemos alguna que otra lesión, ¿sí? Sea una persona sedentaria, sea una persona obesa, sea una persona delgada, sea una persona activa, igual las lesiones, nadie se escapa creo que de las lesiones, y a esto se le debe dedicar. ¿A qué se refiere cuando dice como factor influyente? Se refiere justamente a que la zona que ya está lesionado, que estuvo con alguna lesión, a este hay que dedicarle más tiempo porque son movimientos mucho más leves y ahí entran los ejercicios o movimientos adaptados, ¿sí? Hay que adecuar acorde a la lesión y a la zona donde tuvimos donde encuentran la lesión, ¿verdad? Donde tuvimos o donde tienen la lesión o donde tuvieron una lesión, ¿sí? Y el tipo de deporte, evidentemente, esto refiere al tipo de actividad que vayan a realizar, el tipo de deporte, si es colectivo, si es individual, si vamos a hacer al aire libre, si va a ser en piso, si va a ser en agua. Entonces, va acorde a la actividad que vayan a realizar. ¿Está bien? Entonces, entre estos factores citamos 5, no sé si ustedes le quieren agregar algo, que ustedes más hablaron de la temperatura. Si no hay ninguna duda, vamos a seguir. Son los más importantes. Ahora hablamos de los factores externos, que aquí también sí entra lo que es la temperatura, ¿verdad? Hablamos de la hora de realización, ¿sí? En los diferentes horarios del día vemos los niveles de glicemia que varían. Esto se debe a la producción de ciertas hormonas, ¿sí? Y también las contrarreguladoras. ¿A qué se refiere esto? Que hay horarios ideales y no ideales para realizar actividad física, actividad deportiva o ejercicio físico, ¿sí? Siempre se recomienda poder trabajar o bien temprano en la mañana. No se recomienda mucho el horario del mediodía porque el organismo ya está buscando, ya tiene un desgaste. Al mediodía, ¿cómo les puedo explicar? Que al mediodía la asimilación de los movimientos y la preparación psicológica que uno tiene no es la más adecuada, porque más bien el organismo está pensando o la mente ya está llamando al horario del almuerzo, a la comida. Entonces, prácticamente no hay una buena concentración. Al final del día, claro, todo esto siempre depende, ¿verdad?, de cuáles sean nuestras actividades o las actividades cotidianas y los trabajos, hablamos del trabajo de cada individuo. Al final del día, ya venimos con el cansancio, la acumulación de todo el día, el trabajo, las comidas o los malos hábitos también. Entonces, se habla de un horario ideal en la mañana, ¿sí? Se recomienda, pero como les decía, si uno trabaja y no cuenta con tiempo o aprovechan su horario de almuerzo, es notoria la diferencia y es fácil ver los resultados en personas que entrenan. Se ven mejores resultados a más corto tiempo en personas que entrenan en el horario de la mañana, ¿sí? No recomendable entonces al mediodía, pero bueno, todo es cuestión de adaptación, ¿verdad? Vamos, escucho. O sea, en mi caso en particular, Sí, a mí no me sirve entrenar a la mañana. Tipo, sí, no. Yo pues quiero ganar masa muscular, ¿verdad? Y antes solía sí, entrenar a la mañana. Desayunaba
y después entrenaba. Y Sí, parece que no tenía suficiente energía o combustible así para poder entrenar bien a la mañana, pero no veía resultados. Como pero de mi vos, músculo en vez de se achicaba. ahora yo te consulto, ¿vos ya te ibas alimentado antes de entrenar o te alimentabas, tenías tu primera ración después del entrenamiento? No, y por eso te digo, desayunaba primero, tenía mi desayuno y después entrenaba, unos 40 minutos después de desayunar. Y no veía los mismos resultados que estoy viendo ahora, que ya tengo grabado mi desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y después entreno. Y esa es O sea, una, Sí, sí, el entreno tema. tipo a las 4 entreno y se ve mayor resultado. es una cuestión también de predisposición, uno, predisposición mental y dos, Hormonal. nutricional. Yo sé que vos te manejas Sí. con el aspecto nutricional, a lo mejor tenés una dieta, todo lo que vos quieras, pero eh, se toma en cuenta también una cuestión psicológica. Acuérdense que no es solamente físico. Y sí, cada organismo es diferente. Profe Hugo, ¿qué quiere acotar? No, yo lo que, para que aumente su masa muscular de por sí, por supuesto que tiene que haber un superávit calórico terrible, ¿verdad? Y lógico que si él, por más que haya desayunado bien, el Sí, factor hormonal va a ser fundamental porque tal vez no va esa testosterona que va a generar toda esa ganancia más para ir construyendo ladrillo a ladrillo, pues todo un tema. sí, Pero creería que para mi gusto personal no tendría que variar, ¿verdad? Si vos tenés claro, 3.000 calorías comiste en el día y entrenaste a sí, la mañana con un desayuno, creería sí, que el resultado tendría que ser lo mismo, porque lo que pasa acá, lo que sí tenés que tener en cuenta es que vos tenés que tener bien previsto cuántas calorías vas a comer. Si vos querés ganar masa muscular, si querés bajar de peso, vas a tener que hacer un déficit. Pero, como él dice, ¿verdad? Si uno no tiene bien controlado la cantidad de calorías que uno se alimenta, pues no va a poder exactamente decir, si vamos a ser un científico, una forma más científica, decimos, mira, yo como 3.000, tengo que tener hipertrofia. No importa si entrené después del desayuno o a la tardecita. Pero y, acá, por ejemplo, vos estás diciendo que hay mucha predisposición hormonal, socioafectiva, psicológica, hay muchas cosas que juegan también. Que y eso es categórico. factor, yo creo que también a él le juega en contra factor descanso. Hay que ver, También, que eso es fundamental. descansa lo necesario. A lo mejor está consumiendo la cantidad necesaria, pero Y no duerme bien. sí, en calorías, Yo pero le, descansando, entonces ahí descompensa otra vez. Y otra cosa, gente, también tomen en cuenta que nosotros estamos hablando de aspectos generales, lo de él es un enfoque ya para lo que es ganancia de masa muscular, es ya un entrenamiento más específico. ¿sí? Específico y más profesional, ¿sí? Y se enfoca netamente a lo que es, ya vamos a decir, lo que es el fisicoculturismo, ¿sí? Entonces, también en dependencia a la actividad que vayan a realizar, ¿sí? Recordemos que la mayoría de las personas, ¿qué es lo que queremos? Mejorar o mantener nuestra capacidad física Pero, óptima, ¿sí? Estamos, Entiendo. entonces, cuando ya hay un enfoque así, porque acuérdense, deportes colectivos, por ejemplo, deportes como remo y eso, ustedes saben a qué hora entrenan ellos, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, ¿sí? Entonces, en dependencia del objetivo que tenga también, sí tiene que ver, pero los maratonistas también, profe, ellos madrugan. tengo, sí, a las 5 de la mañana arrancan. Tengo unos pacientes que son maratonistas y después tengo pacientes también que son triatletas. Sí, Y mortal, ellos a las 4:30 de la mañana ellos ya empiezan ya porque hacen transiciones, pues. Bici, correr, nadar. claro, Entonces, un cuatro y desgaste media de la terrible. mañana ya empiezan ellos. Sí, entonces también va en dependencia, entonces ahí vemos, hay una predisposición también psicológica, tema de descanso, el sueño es súper importante, recuerden que eso está en la base justamente también para conseguir buenos resultados en el entrenamiento. Entonces, lo que a uno le resulta, acuérdense, cada organismo es tan diferente y está tan predispuesto de manera tan diferente, entonces... yo hablaba del tema del mediodía o al final de la tarde, pero por ejemplo, el profe Lassi se dedica al entrenamiento en gimnasio, ¿verdad?
¿sí? Pero una persona que se dedica a oficina o tiene que estar moviéndose de un lado a otro, que tiene estrés, ¿no? O sea, ya al final del día es toda la carga del trabajo, toda la carga de a lo mejor no pudo comer ahora, a lo mejor comió cualquier cosa, no comió lo suficiente, no descansó, luego tiene más trabajo, entonces viene tipo a desestresarse, dice, pero ya es con un cansancio, con un factor de fatiga, ¿entendés? Entonces ya... No termina concentrándose a full con eso. ¿Perdón? No termina concentrándose como No, tiene que ser, como está no. explicando. Y al mediodía ya uno tiene esa predisposición como que voy a terminar rápido para poder ir a comer, porque tengo tanto tiempo nomás. Y no es tampoco recomendable. Entonces siempre es No. arrancar en dependencia. Ojo, profe Lassi, es en dependencia a la actividad física o al ejercicio programado que tengan. En tu caso, diferente, como vos decís, estás experimentando vos a través de tu cuerpo, ¿verdad? Sí, y hay que ponérselo yo, por ejemplo, trabajo en el gimnasio, estoy a partir de las 6 de la mañana Claro. hasta las 3. Y después de eso, ahí, como todo eso, y empiezo a entrenar a partir de las 4. Y tipo, mantengo un horario de 4 a 5 y media, a 5 y 20 entreno, porque a las 6 ya tengo mi personalizado. Sí. Y ese horario yo no toco. Ni por más que venga un personalizado, me pague 1 millón, no voy a tocar porque es mi horario de entrenamiento. A este le sobran los personalizados, ¿eh? Y si no entreno ahí, Tirando Si más me para pagan otro un lado. millón, si me pagan un millón, si te pago un millón, ¿sabes cómo vas a ir a agarrar? Eso te puedo garantizar. Dale mi número, vaya ahí, si va a pagar un millón. Y que acá vemos. Que venga Itacúa, no hay problema. Le podemos hacer online, lo que quiera. No, o sea, no voy a tocar horario. Entiendo tu posición, profe. Ahora lo que voy es también acordarte, o sea, seguro conoces personas que son para fisicoculturismo, perdón, que hacen su cardio, por ejemplo, a la mañana, bien temprano, y entrenan lo que es pesas en sí, lo que es carga en sí, volumen, entrenan ya a la tarde, en horarios finales de la tarde o intermedio de la tarde, que es el horario que más o menos suelen utilizar. O viceversa, ¿verdad? En dependencia de. Entonces, yo digo que también el tema de el factor influyente es la predisposición mental, hablamos de la parte psicológica, y lo otro, tu tiempo de descanso, y bueno, evidentemente una cuestión de costumbre también, porque nosotros los seres humanos somos animales de costumbre, ¿sí? Y eso. Así que bien. Sí. Hablamos, bueno, de la intensidad. La intensidad se refiere nada más al esfuerzo físico a realizar durante la sesión. Hablamos acá de la alimentación, que ya dijimos que ya es un factor protector. O sea, puede ser, si tenemos mala alimentación, acuérdense que es nuestra batería de arranque, ¿sí? Si no comemos bien, evidentemente no vamos a conseguir, por más esfuerzo que le metamos, no vamos a conseguir el resultado que buscamos. La motivación, esto va de la mano con la motivación personal de uno propiamente, la mentalidad, la predisposición, ¿sí? A lograr y a enfocarse, y el correspondiente al entrenador, que eso, el entrenador, el preparador, el profe, que evidentemente eso juega muchísimo también para las ganas de volver al lugar al día siguiente, a pesar de las molestias. Y el ambiente donde se realiza el ejercicio, la rutina, eso es importantísimo. Hay ambientes donde ustedes van a entrar que por más lindo que sea, por más limpio que sea, no da gusto, ¿sí? Porque no hay un buen recibimiento, porque no hay es una cuestión, digamos, de energía también, ¿sí? Que se transmite. En cambio, a veces hay un lugar chiquito donde uno se siente a gusto, se siente cómodo, donde está todo yo aripá, pero bueno, igual uno está contento ahí porque a lo mejor tiene ese factor motivacional que es su entrenador, por ejemplo, o la gente que le rodea, ¿sí? Porque encontramos diferentes tipos de personas en cada lugar donde nos movilizamos. Y esto como factores externos que pueden llegar a influir antes de nosotros o durante ya la preparación en el ejercicio físico como tal, en las prácticas del ejercicio, ¿sí? Tenemos como consideraciones generales en la preparación, cuándo se debe realizar, siempre que vayamos a hacer cualquier actividad física, sea de media a moderada intensidad. Esto estamos hablando de la parte del calentamiento, de la activación, de la entrada en calor, ¿sí?
La duración, otra vez recordarles que puede ser de entre 10 a 20 minutos. Acuérdense que el calentamiento ya lo vimos en 2 fases, inclusive hablan de 4 fases, ¿sí? Depende de cada autor cómo lo divide. La intensidad y la progresión, que tiene que ser baja, suave y progresiva, ¿sí? Los grupos musculares implicados que deben intervenir siempre en el calentamiento, intervenir grandes grupos musculares, ¿sí? Abarcar todo lo que se pueda de manera global, general. Las repeticiones, evitar esas repeticiones excesivas, se recomienda de entre 5 a 10 repeticiones. Yo siempre digo de 8 a 15, ¿sí? Porque a veces ese conteo de 5 es medio, es muy corto. Entre otras consideraciones, tomar en cuenta que no, el calentamiento no es para fatigar, no más de 25 movimientos. A lo mejor ustedes nunca se pusieron a contar cuántos movimientos hacen, por ejemplo, lo que es cuello y demás, ya tenemos 3, 4 movimientos, entonces no abusar, no pasar de entre 20 a 25 movimientos, ¿sí? Entonces, la próxima que hagan su calentamiento, cuenten cuántos movimientos están haciendo en el calentamiento general, por ejemplo. La corrección y la ejecución correcta, y las pulsaciones, acá volvemos a tocar el tema de las pulsaciones, debería de llegar a 140 por minuto al terminar el calentamiento completo, ¿sí? Es el promedio que hay que mantener entre 125, 130, hasta 140. Ligeros descansos, más en nuestro caso, respiraciones profundas, enseñar, porque hay que enseñar a respirar, porque la mayoría de la gente, y más las mujeres, nosotras cortamos nuestra respiración por una cuestión estética, ¿sí? Los hombres tienen una respiración mucho más profunda y amplia que las mujeres. Entonces siempre enseñar en qué momento uno tiene que inhalar, exhalar, cómo es recordarles, porque a veces la gente está tan concentrada en el movimiento que se olvida de respirar, ¿sí? Y le ven con el cuello duro. El calentamiento, la fase de activación para el ejercicio físico, volvemos a recordar que es un conjunto que es la activación o el calentamiento, no es más que el conjunto de ejercicios físicos de carácter general, preparatorio, que se realiza antes de una actividad física de carácter un poco más intenso, ¿sí? Aquí incluyen movilizaciones suaves, progresivas, tratando de abarcar todos los músculos, y articulaciones, para posteriormente poder realizar esfuerzos más intensos, evitando lesiones y con mayor rendimiento, ¿sí? Esta es nuestra puesta a punto del organismo, que ya eso sería la definición concreta de un calentamiento. ¿Cuáles serían los objetivos? Hablamos de varios objetivos y en dependencia de la actividad o el deporte o el ejercicio que vayan a practicar, a realizar. Entonces, hablamos de unos objetivos básicos para no adentrarnos demasiado y no entrar en confusión. Vamos a enfocarnos en 3 puntos principales. Lo primero siempre es preparar el organismo del individuo para un posterior esfuerzo de mayor intensidad. Condicionar al individuo psicológicamente, vean que la parte psicológica juega un papel súper importante para un posterior esfuerzo de más intensidad, porque si yo psicológicamente, si yo luego no me voy y no estoy y no me activo y no tengo ganas, olvídense que ahí no hay buen rendimiento, no va a haber buen resultado, no hay buena predisposición y van a ser la mitad en las cosas y la mitad y mal. Prevenir, y esto es súper importante, prevenir y evitar posibles riesgos de lesiones, fundamentalmente a nivel musculoarticular, ¿sí? Producidos por esfuerzos bruscos. He ahí que no podemos arrancar con movimientos súper bruscos en el calentamiento, que acuérdense que tiene que ser movimientos suaves a moderados, ¿sí? Sin exagerar. Tienen acá un pequeño ejemplo ilustrativo sobre el calentamiento y la movilidad en diferentes secuencias, cosas que ustedes ya manejan. Acuérdense que no apoyar, siempre trato de resaltar eso porque seguí viendo dentro de la pasantía que seguían haciendo el tema de apoyar la mano, por ejemplo, sobre la rodilla, ¿sí? Sobre esa articulación y de hacer ese balanceo que al final termina siendo un balanceo de cadera y no de rodilla. Entonces, fijarse bien en los segmentos y el movimiento natural que se puede ejecutar con cada zona del cuerpo y a nivel articular, ¿está bien? No hacer brusco. Ese es un dibujito nada más de entretenimiento. Hablamos de las fases del calentamiento, otra vez
tocamos que se acuerdan el calentamiento general, aquel que afecta a todo el organismo, con ejercicios de carácter global, donde intervienen todos los grandes grupos musculares. Hablamos ahora de un calentamiento general que se divide en dinámico, estiramiento y preventivo, ¿sí? Vamos a incorporar uno más, que acá tenemos a alguien que puede definir muy bien esa parte. Vamos a utilizar todos los profesionales y todos los perfiles que tenemos en el grupo para poder adentrarnos un poco más y profundizar un poco más, ¿sí? Hablamos del calentamiento específico, una activación muscular, técnico deportivo y vuelta a la calma, ¿sí? Aquí tienen lo que es dentro del calentamiento general, se divide en dinámico, y pueden leer ahí, como dice, que es el incremento de la frecuencia cardíaca de 140 pulsaciones y la frecuencia respiratoria también. ¿Esto qué es lo que posibilita? Un mayor aporte de nutrientes y oxígeno a los músculos que están trabajando y la adecuada eliminación de desechos que se producen como consecuencia del esfuerzo, ¿sí? Esto se realiza fundamentalmente a través de desplazamientos. En la mayor parte siempre son, acuérdense que son carreras de intensidad progresiva, no puedo agarrar y meterle un pique de entrada, ¿sí? El famoso vámonos. Cambios de dirección, carreras laterales, de espalda, que son complementos que permiten una mejor adaptación corporal, ¿sí? Entre otras actividades como la natación, el ciclismo, patinaje, acuérdense que se utilizan, ya se van utilizando movimientos relacionados a ese deporte o a esa actividad en específico, ¿sí? La duración de esta fase, según la actividad física y el deporte a realizar, siempre va a depender si es un deporte específico, o si va a ser una actividad, por ejemplo, de entrenamiento funcional al aire libre, o si va a ser una actividad solamente de corridas. Entonces, siempre la duración de esta fase dinámica es en dependencia de la actividad o el ejercicio que vayan a realizar, ¿sí? Tenemos también acá los beneficios del calentamiento deportivo para el ejercicio físico como tal. Entra dentro del dinámico. Tenemos como segunda opción o desglose del calentamiento general, tenemos los estiramientos, ¿sí? Que ya ustedes manejan esta parte sin problema. Se habla de periodos de 10 segundos de forma cómoda y aumentar suavemente el estiramiento y mantenerse hasta 20 segundos sin llegar al dolor, ¿sí? No tiene que causar ningún dolor en el momento de estirar. Acuérdense que se habla de estiramiento, se habla de elongación, se habla de flexibilidad, ¿sí? Es todo un conjunto, pero la diferencia está en los tiempos que aplicamos cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de estos nombres, ¿está bien? Y recordarles que solamente esto es estirar los grandes grupos musculares del cuerpo, los ligamentos y las articulaciones más importantes. Empezando, se recomienda, puede ser de abajo para arriba o de arriba para abajo, pero normalmente recomiendan de abajo para arriba, ¿sí? Permite que se adapte progresivamente para cuando llegue a los movimientos amplios y bruscos. ¿Qué es lo que nos posibilita esto? Estirar de una manera más correcta y evitar lesiones. ¿Estamos? Tienen auspiciado por, no voy a decir el nombre, auspiciado por, en fin, tienen unos movimientos que no nos van a llevar más de 10 minutos. Muchos de ellos ustedes ya manejan y algunos que otros seguro vamos a poder incorporar, ¿sí? Tienen ahí una imagen. Tenemos las consideraciones importantes durante el estiramiento, tratar la respiración, por sobre todo, ¿sí? Siempre trato de decirle a la gente que a mayor y buena respiración es más fácil relajar el cuerpo. Si no relajo, no descansa la zona trabajada. Y el estiramiento en sí no es efectivo, ¿sí? No realizar rebotes. Acuérdense que en las escuelas yo veo mucho eso en educación física, que hacen mucho rebote los niños. Evitar eso, evitar los movimientos de insistencia o rebote, ¿sí? Puede perjudicar tanto a nivel muscular y no conseguir buenos resultados en los estiramientos ya estáticos. Debemos también realizar movimientos amplios con distintas articulaciones para que estas y los ligamentos que las mantienen lleguen a su límite de movimiento normal en distintos ángulos. Tenemos un tiempo de duración aproximado de 4 a 6 minutos, la cantidad de ejercicio no más de 20, ¿sí? Hablamos de la última parte que es la activación muscular. Tienen marcado en A, B y C, ¿sí? Dinámico, estiramientos y la activación muscular. Ahora ya vamos a entrar en la parte más específica, ¿sí? Estamos terminando la parte del calentamiento general.
Durante esta fase del calentamiento debemos realizar ejercicios que permitan contracciones musculares suaves y progresivas. En la fase anterior estiramos, ahora contraemos, ¿sí? Actuamos sobre grandes grupos musculares, de las piernas, el tronco, los brazos, ejercicios globales que tengan intensidad suave y un número de repeticiones en torno a 20, ¿sí? Y los ejercicios de 6 a 10 movimientos nada más, ¿está bien? Acá fíjense la cantidad de repeticiones que ya va en aumento, y los ejercicios son, la variabilidad está en que los ejercicios, la variación, perdón, está en que baja la cantidad de ejercicios, es más enfocado. Tenemos un ejemplo de activación muscular, ahí pueden mirar, es un poquito más brusco, por usar así el término, y vamos a pasar a lo que es el calentamiento específico. Me quedan 3 minutos, por eso es que voy un poquito más acelerada, disculpen. Estábamos hablando tan amenamente que se me fue rápido el tiempo. Se realiza después del general y ya saben que afecta de forma especial a aquellas partes del cuerpo que van a intervenir de forma decisiva en la actividad físico-deportiva que vayamos a realizar con posterioridad. Se trabaja con mayor énfasis en intensidades en ciertas zonas del cuerpo, ¿sí? Se utilizan ya ejercicios enfocados a la actividad que se vaya a practicar, a la actividad física, al deporte o al ejercicio, ¿sí? Es un gran componente físico dirigido sobre todo a la musculatura implicada. Entre otros, fundamentalmente, va ya con enfoque técnico, dirigido a los movimientos y los gestos técnicos más utilizados en el deporte, ¿sí? El calentamiento específico se divide en A y B también. Tenemos el muscular, que es donde se trabaja aquellas zonas y grupos musculares que intervengan en la actividad o el deporte a realizar. Ejercicios de estiramiento dinámico, estático y activación específica para aquellas zonas que van a soportar un mayor esfuerzo. Ejemplo, velocidad, que va a implicar un poco más de la zona inferior, musculaturas en pierna, ¿verdad? En el técnico deportivo se realizan ejercicios ya con elementos técnicos específicos del deporte, ¿sí? Esto va de forma progresiva y nos ponen acá tanto a intensidad y dificultad, ¿sí? Tomamos ejemplo el vóley, que son pases en pareja, recepciones, saques, rueda de remates, ya va específicamente a los elementos técnicos del deporte. Tenemos una pequeña ilustración. Y hablamos de la vuelta a la calma, tan importante como el como el calentamiento inicial, la movilidad articular, la lubricación, es también la vuelta a la calma. Es bajar otra vez las pulsaciones, tratar de buscar una respiración adecuada y normal. Por este motivo es que la vuelta a la calma consiste en movimientos relajantes. Son trotes suaves, aflojando diferentes zonas del cuerpo, estiramientos, ejercicios respiratorios. Acá es donde tenemos que enfocar mucho más en la respiración, ¿sí? Y la relajación. Su duración oscila entre 10 a 20 minutos, que ya es mucho tiempo, pero de entre 10 a 15 considero que es más que suficiente. Por otro lado, los ejercicios de estiramiento garantizan que la musculatura recupere su mejor tono muscular, evitando molestias y acortamientos que limiten la movilidad para ya la parte principal del entrenamiento. Calentamiento preventivo, y acá vamos a quedar de tarea porque me queda menos de un minuto, así que me voy a desconectar, no se asusten. Y les voy a mandar una tareita sobre el calentamiento preventivo, ¿sí? Una batería de ejercicios con calentamiento preventivo. ¿Estamos? Que esto todavía nosotros no hablamos y que era el plus que les quería dar. Ahí tienen un videíto que les voy a dejar el link. Está en el último. Quiero que entren a mironear y es un resumen y habla justamente de las generalidades